Mirador Universitario y el Instituto de Geografía de la UNAM presentan una serie donde encontrarás la historia y estudio de la geografía, distribución de la población, actividades económicas, características naturales, desastres y peligros, herramientas de planeación y todo lo relacionado con nuestro territorio. No te pierdas Recuperando el Paraíso, cómo hacernos responsables de nuestro territorio, todos los lunes a las 9 de la mañana, del 22 de agosto al 26 de septiembre. La paleontología y la geología están estrechamente unidas. En ocasiones no hay fósiles y los geólogos sufren muchísimo cuando no hay fósiles, porque los fósiles les hablan de la estratigrafía, que es fundamental para hacer toda clase de cartografía geológica. Y si hay fósiles en rocas sedimentarias, pues ya tienen ganado muchísimo los geólogos. Esa es la relación tan grande que existe. Bueno, en primera instancia quiero decirles que yo soy paleontóloga y ha sido muy gustoso el estudio de los fósiles, que es el motivo de esta ciencia. Y la paleontología está relacionada con la geología, pues es una rama muy importante que le proporciona datos para el entendimiento de muchos fenómenos que se registran en la Tierra. Desde luego podemos saber cómo estaban distribuidas las tierras y los mares en el tiempo pasado, hace más de 10.000 años. También cómo eran los climas del pasado, que nos pueden ayudar a entender los aspectos de la climatología actual. También hay aplicaciones en la prospección de minerales, entre ellos el petróleo, que es una de las fuentes de mayor ingreso de dinero para este país. También nos ayuda a conocer cómo la vida fue cambiando a través de millones de años, es decir, nos proporciona conocimiento acerca de la evolución de plantas y de animales. Sí, la paleontología también su estudio a través de los fósiles proporciona la edad de las rocas que los contienen. ¿En qué rocas? En las rocas sedimentarias, que se formaron en los fondos de los océanos antiguos. Entonces es una ciencia que da edades y este aspecto sí se aplica en la prospección del petróleo, de minerales, de la plata, oro, cualquier mineral que ustedes quieran. Entonces,
Los paleontólogos les damos edades a los geólogos para que ellos determinan en qué lugares van a hacer sus prospecciones, sus perforaciones en cuanto al petróleo, por ejemplo, que somos uno de los países que producen más petróleo en el mundo. Gracias por continuar con nosotros y no olviden enviarnos sus preguntas. Eric, yo quiero hacerte un par de preguntas, hablando de preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan profundos pueden llegar a ser los acuíferos? Y la otra es, ¿cuál es la edad del agua? ¿Esta se puede medir? Por ejemplo, he escuchado que en Norteamérica algunos de los acuíferos provienen, o el agua proviene desde el último glacial, que tiene el último periodo de glaciación hace como 10,000 años. Inclusive recientemente leí una noticia que encontraron en África bolsas de agua haciendo explotación de una mina que contienen agua de hace millones de años. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo podemos saber? Sí, bueno, en principio en la definición de acuífero incluye una parte, digamos, subjetiva que proporcione agua en cantidades significativas. En ese sentido, a medida que aumentamos la profundidad, la facilidad para la circulación del agua es menor. Pero eso no significa que no exista agua. De hecho, el ciclo hidrológico se puede separar en dos partes. Una parte, digamos, más dinámica, que incluiría el agua subterránea, digamos, entre paréntesis, somera, que tardaría milenios y aquí estoy hablando de, digamos, eso sería moderno en tiempos geológicos, porque, por ejemplo, en las zonas de subducción tenemos el material va también hidratado, lleva agua en su composición y eso entra parte de los procesos geológicos y eventualmente regresa a la superficie, pero es en tiempos muy grandes. Volviendo al agua subterránea, sí podemos determinar la edad. Una posibilidad es analizar los elementos que constituyen el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Y existen lo que son isótopos, que son, digamos, tipos especiales de estos átomos. Y en particular el isótopo de tritio nos ayuda a, que es un isótopo de hidrógeno, nos ayuda a datar, a fechar aguas recientes. Tiene una vida útil de aproximadamente 13 años, vida media, perdón, aproximadamente 13 años, entonces nos ayuda a datar aguas modernas. Actividades antropogénicas, humanas, también pueden proporcionar trazadores modernos. Para aguas más viejas, necesitamos analizar los componentes disueltos en el agua. Una posibilidad pudiera ser el carbono. La datación por carbono 14 es hasta famosa por las dataciones que han hecho de fósiles entonces es un elemento que se puede usar para datar aguas de edades de hasta 30,000 años, por ejemplo. Y también se pueden usar otros elementos un poco más raros para datar aguas más viejas. El cloro 36, por ejemplo, tiene una vida media de aproximadamente 300,000 años y nos puede llevar a datar aguas hasta de 1,000,000 de años de edad. Helio 4 incluso se ha mencionado que puede ser usado para edades mucho mayores, ¿no? Entonces sí hay una herramienta. Y de hecho estas herramientas se han usado en algunos estudios, en varios estudios de aguas subterráneas. En la figura anterior veíamos como ejemplos en un acuífero en Guanajuato se han datado aguas entre 1,000 y 10,000 años de edad. En otro acuífero en Estados Unidos, en Nuevo México, se dataron aguas de hasta 30,000 años de edad. Entonces sí es posible, sí se puede. Bueno, un ejemplo interesante es el desierto del Sahara, que a pesar de estar en esas condiciones de aridez, almacena, el subsuelo almacena una gran cantidad de agua,
pero es agua fósil. La tasa de renovación natural en época actual es 0. Entonces el aprovechamiento que están haciendo ahí de agua subterránea es prácticamente equivalente a minado. ¿No? Y cuando se acabe, entonces sí van a tener problemas con el recurso, ¿no? Y bueno, hablando de acabarse o no acabarse el agua, Oscar, ¿tú qué nos puedes decir sobre el origen del agua de la Ciudad de México? ¿De dónde proviene? ¿Viene toda del subsuelo o la traemos de otras partes? ¿Cómo se surte de agua esta gran metrópoli? Sí. Bueno, la zona metropolitana de la Ciudad de México, hablando tanto del Distrito Federal como de los municipios del Estado de México que están alrededor del Distrito Federal, se abastecen de un conjunto de pozos. Originalmente se abastecían de manantiales que habían aquí, por ejemplo, en la Sierra de la Jusco, en la zona de Xochimilco, había una serie de manantiales que se agotaron. También aún algunos de estos todavía se siguen utilizando. También hay pozos, hay muchos pozos distribuidos en la zona urbana de la ciudad y en los alrededores, conjuntos de pozos que opera el gobierno del Distrito Federal y que suministran aproximadamente el 60% del abastecimiento de la Ciudad de México. Hay otro conjunto de pozos que están distribuidos en el Valle de Toluca y en el Valle de Tláhuaca, se conoce como el ramal Lerma, que también es un acueducto que llega del Estado de México y que suministra buena parte del abastecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y tenemos otra zona que es importante y muy conocida, que es el sistema Cutzamala, que es un conjunto de presas que están en una parte en el estado de Michoacán y otra parte en el Estado de México. Son 7 presas que están interconectadas y que finalmente llegan a través del acueducto del sistema Cutzamala y que abastecen otra parte de la Ciudad de México. De manera que es una serie de fuentes diferenciadas y que en conjunto suministran el abastecimiento de la Ciudad de México. Es un sistema bastante interesante, bastante complejo en su operación y su funcionamiento, pero que de alguna manera, debido a la enorme demanda que existe, pues nos ha llevado a esa necesidad de tener este conjunto de fuentes, ¿no? Y obviamente con una serie de problemas colaterales, ¿no? Y si seguimos con la explosión demográfica que hemos tenido hasta el momento, pues el problema va a ser cada vez más y más complejo, ¿no? Entonces claro. Eso de buscar un equilibrio, y nuevamente la palabra que sigue saliendo en los temas últimos que tienen que ver con la relación del hombre y el planeta es la sustentabilidad, ¿no? Sí. Hay que buscar este equilibrio, ¿no? Sí. Y hablando de equilibrios, yo les tengo otra pregunta, el que me quiera contestar. Bueno, sabemos que hay contaminación superficial. Por ejemplo, está la contaminación que se produce por los tiraderos de basura, está de alguna manera la contaminación que se produce por el excesivo uso de fertilizantes y de pesticidas en los campos agrícolas, está inclusive la contaminación que se produce por las aguas negras, que en muchos lugares pues, son tiradas a los ríos, ¿no? Directamente sin que tengan ningún tratamiento. Entonces, mi pregunta directa es, ¿esta contaminación, estos contaminantes pueden afectar a los acuíferos? ¿Pueden infiltrarse hacia el subsuelo? Sí, efectivamente, digamos, una de las fuentes principales de contaminación de los acuíferos son las zonas de riego con aguas residuales sin tratar. Uh-huh. Estos obviamente llevan prácticamente todos los desechos que se generan en las zonas urbanas y quizá la parte más visible es toda la contaminación orgánica que llevan, pero también llevan, por un lado llevan metales pesados, productos de los residuos industriales, y también llevan compuestos como pesticidas, pero también llevan compuestos como gasolinas, solventes químicos, etc. Y cuando uno analiza cómo se da ese proceso de infiltración hacia el subsuelo, uno puede observar que reaccionan de manera diferenciada. Hay contaminantes que quedan retenidas en las capas del suelo y hay contaminantes que circulan y son de manera persistente, llegan al acuífero. Y eso es un proceso que es bastante complicado, porque una vez que ingresó al subsuelo, va a continuar viajando ahí por decenas o centenas de años e incorporándose al almacenamiento subterráneo. Esa es, digamos, la manera más rápida de contaminación. Sin embargo, hay otras que tienen que ver, como por ejemplo las fugas en las gasolineras. Veíamos hace un momento una imagen, las fugas en los tanques de las gasolineras, en los talleres donde se vierten grasas, aceites, combustibles y todo eso que se infiltran. Y también hay contaminaciones que se dan
cuando estamos explotando los acuíferos, estamos provocando la migración de agua muy antigua que ha estado en contacto con las rocas del subsuelo y que ha tenido oportunidad de disolver los minerales del subsuelo. Vimos en un momento una figura de un geyser, precisamente que es una muestra de cómo esa agua viene cargada de minerales, pero también sucede en los acuíferos. Entonces, hoy en la actualidad, por ejemplo, hay ciudades en México en donde el agua que se está explotando para abastecimiento de agua potable trae flúor, trae una serie de elementos traza que son naturales. Son naturales, se puede considerar una contaminación, pero es un proceso inducido de manera natural porque es agua muy antigua que estaba ahí abajo y que ahora la estamos extrayendo. Y que eso hace que se produzca un deterioro o una modificación de la calidad del agua que producen las fuentes de agua potable. Bueno, yo les pediría que hiciéramos una breve pausa en esta conversación tan amena que estamos teniendo y que veamos una entrevista con la doctora Cristina Sive, que trabaja precisamente en este tema de la contaminación del suelo en el Instituto de Geología. La sociedad en general piensa en el suelo y piensa en primera instancia en la agricultura, pero realmente el suelo no solamente es el soporte de los cultivos y con esto de la alimentación de la humanidad, sino también el suelo cumple con funciones muy importantes de regulación de procesos geosféricos, de procesos de interacción entre los diferentes compartimentos geosféricos que son la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. Regula la infiltración del agua pluvial y con esto la recarga del acuífero, no solo en cantidad, sino también en calidad, que cómo llega el agua al acuífero, llega contaminada o no llega contaminada, y en qué cantidades llega. Y bueno, de ahí mismo se deriva el beneficio social que tiene la ciencia del suelo. Al estar estudiando procesos de regulación tan importantes como la captura de agua, de carbono y también la regulación de su calidad, pues estamos trabajando en todo lo que es el manejo sustentable de los recursos naturales. El suelo también es un archivo, una memoria, digamos, de los eventos que han ocurrido, cambios climáticos o también procesos geológicos y geomorfológicos. Y pues esa es una de las líneas de investigación que se cultivan aquí en el Departamento de Suelos. Otras líneas tienen que ver con la degradación y la contaminación de los suelos, procesos de erosión, desalinización o problemas de contaminación puntuales. Hay un grupo que estudia en particular cómo manejar mejor a los residuos urbano-domésticos y cómo se pueden reducir los residuos y cuál podría ser un tratamiento adecuado de los residuos. Bueno, y aspectos importantes, si se hacen estudios de degradación y contaminación del suelo, también son cómo rehabilitar o restaurar a sitios degradados. Entonces también hay una línea de cómo utilizar, por ejemplo, organismos benéficos que viven y habitan en el suelo para recuperar a suelos degradados. Tenemos una colega que trabaja en particular sobre hongos micorrízicos y bacterias que viven y habitan en el suelo y que pueden ser utilizados para la restauración ecológica. Y a su vez tenemos una colega que trabaja sobre transporte de contaminantes desde el suelo hacia los acuíferos, por ejemplo, y pues analiza a detalle todos los procesos relacionados con la movilidad de contaminantes a través del suelo. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa. Y yo quisiera hacerles una pregunta crítica, ¿sí? ¿Qué consecuencias sociales, políticas, económicas vamos a enfrentar si agotamos el agua de los acuíferos? ¿Quién quiere empezar? ¿Eric? Sí, para que haya conflictos o situaciones de conflicto, no necesariamente tenemos que esperar a que termine o que se agote el agua. Sencillamente al tratar de evitar ciertas consecuencias de una explotación intensiva, se buscan en un área, ejemplo la Ciudad de México,
se busca abastecer de otras zonas. Oscar mencionaba el sistema Cutzamala, que viene del Estado de México, y que se está importando agua. Entonces, eso implica que es agua que no se puede utilizar o que se deja de utilizar en la zona de origen, en la cuenca del Cutzamala. Hay problemas de abasto en esa zona, hay comunidades indígenas mazahuas que no tienen suficiente agua para abastecer sus necesidades. Entonces, se crean conflictos, no nada más se pueden crear conflictos entre cuencas, entre municipios, entre ciudades, incluso entre países. Compartimos, por ejemplo, varios acuíferos con Estados Unidos y hay reclamos frecuentemente de ambos lados que la explotación en uno de ellos origina escasez en los otros, ¿no? Si al final se llega a abatir excesivamente el nivel en local de los acuíferos, se puede originar que la agricultura, por ejemplo, desaparezca, en el sentido de que no se puedan pagar los costos de extraer el agua desde mayores profundidades. Entonces, económicamente también actúa como filtro, va a haber actividades que no se van a poder sostener. Entonces, las consecuencias son diversas. No sé si Oscar quiere abundar en el tema. Sí, efectivamente, ese es un problema. El problema es principalmente ese, que al irse abatiendo los niveles del agua a los acuíferos, hace que el costo de energía para poder sacar el agua sea mayor. Y eso provoca, por ahí tenemos una grafiquita, provoca que a medida que van bajando los niveles, los cultivos como los granos básicos dejen de ser rentables. Y van quedando como rentables en las regiones los cultivos que son altamente tecnificados, que son para exportación y todo eso. Y eso genera una segregación social, puesto que los grupos más pobres son los que van quedando desplazados, porque no tienen la tecnología y los recursos para generar cultivos, ¿no? Entonces, y los derechos de agua se van concentrando en los grupos con mayor capacidad económica. Uno revisa cualquier lugar del país, como la comarca lagunera, Hermosillo, Guanajuato, etcétera, y se puede ver cómo ha habido un proceso de concentración de los derechos de agua que va de las comunidades más pobres, los ejidos y todo eso, hacia los grupos con mayor capacidad económica. Y eso obviamente es una bomba de tiempo que está ahí, que tarde o temprano puede generar conflictos sociales. Pues sí, es un tema muy interesante y desafortunadamente se nos está terminando el tiempo del programa, y tengo aquí una lista de preguntas también muy interesantes, y bueno, nosotros hacemos el compromiso de contestarle sus preguntas al público a través de internet. O sea, todas sus preguntas serán contestadas después del programa, pero sí quisiera ver si podemos todavía en estos minutos cubrir al menos una o dos preguntas. Nos pregunta Alberto Escalera: ¿el agua que existe en Centroamérica podría ser llevada a los Estados Unidos? No, en términos reales no, por dos razones muy simples. Una, sería muy caro llevarla de Centroamérica a Estados Unidos, tendría que pasar por México o por lo menos por las costas de México. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque Estados Unidos tiene abundancia de agua, sobre todo en la parte norte, en la zona de los Grandes Lagos. El clima es muy favorable, uno puede revisarla, llueve bastante durante prácticamente todo el año, hay nevadas y todo eso. Y eso hace que ellos tengan una relativa abundancia de agua en comparación con el sur de Estados Unidos, que es la zona desértica de Nuevo México y Arizona, donde demandan agua. Lo que han hecho ellos es hacer grandes acueductos para traer agua del norte hacia el sur, como el Central Arizona Project, que es un acueducto que trae agua hacia la parte de Arizona, y así en ese sentido ellos lo resuelven, más bien el flujo es de norte hacia el sur, y no del sur hacia el norte. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta, una serie de preguntas que hablan sobre cuestiones de que si se está trabajando en la captación de agua de lluvia, otras nos hablan si podríamos hacer un reciclado del agua, otra es sobre qué es lo que se ha hecho sobre rellenos sanitarios y su afectación a los mantos freáticos. Pues tiene todo esto que ver con todo aquello que va más allá de explotar menos el agua, sino de reutilizar esta agua. Brevemente, ¿nos podrías decir un par de frases al respecto, Eric? Pues sí, existe tecnología y también se está estudiando la manera más eficiente de aumentar la recarga hacia los acuíferos, o incluso
recargar artificialmente los acuíferos. Otra parte también importante es que la protección de zonas de captación para pozos de agua potable es algo que se tiene que hacer para proteger esas zonas y evitar contaminación, porque es mucho más difícil solucionar un problema de contaminación que prevenirlo. Pues muchas gracias y les damos las gracias a nuestros panelistas. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Es un tema que podríamos conversar inclusive otras 2 o 3 horas y es prácticamente interminable, ¿no? Y bueno, les quiero dar las gracias al público que nos ha acompañado durante los 5 programas que han conformado la serie Ciencias de la Tierra, un beneficio social. Y esperamos que sigan atentos a este espacio, ya que esperamos más adelante tocar otros temas importantes sobre las ciencias de la Tierra. Muchas gracias y hasta la próxima.